please welcome Art the Clown. Art el payaso ya se convirtió en un nuevo símbolo del slasher contemporáneo. Este carismático y psicópata ser se ganó fanáticos en todo el mundo gracias a la carnicería visual que nos ofrece en cada aparición que tiene. Pero ¿cuál fue el camino para lograr convertirse en un nuevo icono del terror? La primera aparición de Art fue en una película estrenada en el año 2008 llamada Los 9 Círculos del Infierno. Para el 2013 aparecería nuevamente en una película llamada La Víspera de Halloween, también de muy bajo presupuesto. Pero eso no evitó que esta película tenga muchísimo gore y muchísima sangre. En esta película se nos presenta a unos niños que después de pedir dulces se dan cuenta que entre estos hay un VHS. Ellos lo ven pensando que se trata de una película de terror y es dentro de una de estas historias que Art el payaso tiene su aparición. Obviamente aparece con otro actor, no con David Howard Thompson, quien lo interpretará en Terrifier 1, 2 y 3. Esta película viene a ser una especie de antología de 3 historias que se conectan con la principal, algo a como nos tiene acostumbrados la saga de VHS. Posteriormente, en el año 2016, ya vendría Terrifier 1, donde en la noche de Halloween, tras una fiesta, Tara y su amiga entran a una pizzería. Tras ellas ingresaría un payaso inquietante y grotesco que pone bastante nerviosa a nuestra protagonista Tara. Las chicas no tardan en descubrir que este es un psicópata sádico que pretende matarlas. Lo interesante de esta primera entrega es que es de muy bajo presupuesto, pero al igual que su antecesora, eso no evita que tenga muchísimo gore y bastantes cantidades de sangre. Una cosa que me llamó la atención de esta película es que en un cierto punto la protagonista muere y como que el protagonismo queda un poco en manos de su hermana. En esta película se da a entender que Art el payaso solo es un simple humano psicópata e incluso muere al final de esta película. Pero la historia sigue, ya que en 2022 se estrenaría Terrifier 2, la cual superó por mucho a su antecesora. Y de todas las mencionadas, tengo que decir que hasta ahora es la que más me gustó. En esta entrega nos encontramos con que Art resucita de la morgue por la niña Arlequín que lo revive, la cual es un demonio. Art ahora tiene una especie de inmortalidad y puede teletransportarse a donde él desee. Incluso puede meterse en los sueños de nuestra protagonista, algo así como lo que hacía Freddy. Un año después de la resurrección de este carismático payaso, en la noche de Halloween, el siniestro psicópata vuelve al condado de Miles para atacar a unos hermanos adolescentes, cuyo padre les dejó un libro con dibujos y bocetos que son como una suerte de premonición sobre todo lo que ocurrirá con Art y la vida de nuestros protagonistas. Los jóvenes protagonistas son Sienna junto a su hermano llamado Jonathan, quienes serán los únicos supervivientes de este payaso, ya que Sienna logra transformarse en una especie de superheroína que es la única que puede terminar con la vida de este misterioso ser. Algo curioso es que al inicio de esta película se nos muestra una entrevista de una superviviente llamada Victoria. Cuando vemos la película, esto no parece tener mucha importancia, ya que solo parece la típica muerte de ejemplo, pero al llegar al final de la película en una escena postcrédito, vemos que Victoria termina pariendo una nueva cabeza de Art, dejando todo listo para la tercera parte. Ahora, en 2024, llega la tan esperada Terrifier 3, que al igual que en entregas pasadas, el objetivo de esta película es pasarse totalmente en cuanto a la crudeza. Y esta tercera parte lo vuelve a hacer. Damián Leone vuelve a utilizar muchísimos efectos prácticos y mucha sangre dentro de este film. Esta cinta está dando mucho de qué hablar, ya que se está comentando que produce mucho asco entre la audiencia, como por ejemplo en el preestreno en Reino Unido, donde se dice que 11 personas abandonaron la sala de cine en los primeros 10 minutos de la cinta, ya que, según dicen, estos son los momentos más difíciles de ver. Incluso a cada persona que ingresó para ver este preestreno se le dio una bolsa de papel para que puedan vomitar en esta. Ahora voy a pasar a comentar un poco lo que fue para mí la película Terrifier 3 sin hacer ningún tipo de spoiler, y en caso de mencionar algo con spoiler se avisará con tiempo. Esta película es una secuela directa de su antecesora,
Dentro de la película nos encontramos que pasaron 5 años de los eventos de la película pasada. En esta entrega vuelven tanto Sienna como Jonathan, aunque Jonathan tiene muchísima menos participación que en la película pasada, pero a mi parecer esto no afecta en nada a la trama. También se recupera un poco la historia de Sienna en cuanto a su padre y a los dibujos que él le hacía como una heroína, donde ella era representada como un ser de luz y la única capaz de acabar con la oscuridad y demás. Todos los eventos de esta película ocurren durante la temporada navideña, lo cual le da bastante encanto a esta cinta. También dentro de la película nos encontramos con algunos guiños o referencias a películas muy queridas, como por ejemplo al Resplandor. Volviendo con Sienna, ella tiene muchísimas secuelas de todo lo que le ocurrió en la película pasada y está intentando superar todos estos traumas. Junto a su hermano se mudan a la casa de su tía, ya que como recordamos su madre murió de una forma muy pintoresca en la película anterior. Tras revivir, Art irá en busca de Sienna. Obviamente en el camino irá matando de manera muy creativa a cuanta persona se le cruce por el camino, incluyendo niños pequeños. Y sí, esta película se animó a cruzar este límite, aunque a decir verdad ya lo veíamos venir. Ahora, a partir de este punto, la reseña tiene algún que otro mini spoiler. Hay una determinada escena que me gustó muchísimo donde utiliza nitrógeno para congelar a una de sus víctimas en una escena visualmente genial. También otra escena donde Art utiliza un tubo y una rata para torturar a una de sus víctimas. Pero no debemos olvidar en ningún momento que estamos hablando de un slasher tipo gore, hecho específicamente para impresionar en cuanto a lo visual. Y esto último es algo que me encanta, y más en esta entrega. Las muertes son muchísimo más visuales y se ve muchísima más sangre. Incluso recuperamos al personaje de Victoria en esta entrega, la cual tiene muchísima más participación y relevancia de lo que piensan. También, algo a destacar es que esta entrega da varias respuestas a muchas preguntas que surgieron en las 2 entregas anteriores y expande mucho este grotesco universo. Y el director Damián Leone ya confirmó una 4ª parte y agregó que esta película cerrará realmente la saga. A mi parecer solo será un final, una especie de cierre para el personaje de Art, porque veo muy posible que sigan haciendo muchísimas películas más dentro de este interesante universo. Tampoco descarto la idea de que la saga continúe o que Art pueda aparecer en otras películas dentro de este universo, como ya pasó en las antecesoras a Terrifier. Volviendo a la película y para ir cerrando, una cosa curiosa es que durante la película seguimos el camino de Art el payaso y su carnicería de sangre, lo cual visualmente se ve muy pero muy bien. Pero en cuanto a la trama de Sienna, frena un poco la escena eufórica de la que venimos. Se crea un contraste un poco raro, o por lo menos ese fue mi parecer, en cuanto a las 2 tramas separadas que obviamente al final se terminarán conectando. Pero aunque las tramas contrasten un poco, la película para nada ni en ningún momento es aburrida. Personalmente pienso que esta película combina muy bien el estilo lineal de la primera entrega con la trama que nos ofrece en la segunda, sin dejar la carnicería ni los litros de sangre en ningún momento de lado. También tenemos que reconocer que Terrifier revivió un poco ese género de slasher gore, como aquel que supo brillar en la década de los 90, pero en este caso sin necesidad de recurrir a ninguna remake ni ningún tipo de reboot reviviendo una franquicia nueva, sino que nos trajeron un personaje nuevo y que para mí tiene mucho que ofrecer, del que espero se hagan muchas películas más. Si tenés alguna recomendación de serie o película, no dudes en dejarla en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos.